Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos y gracias por ser parte de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana desarrollado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica con el respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Antes de iniciar, queremos felicitar a Radio Hogar hoy que celebra su 69 aniversario. Tiempo en el que ha sido canal de comunicación al servicio no solo de la fe del pueblo panameño, sino que ha sido un espacio de diálogo y voz para la promoción y defensa de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Les invitamos a participar de este programa con sus comentarios a través de las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá, en especial a través de la cuenta de Twitter y del canal de YouTube. Les saluda Claudia Figueroa Pino en la producción y conducción de este espacio. Recordamos que todos los capítulos de la escuela se encuentran en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. En el episodio de esta semana desarrollamos el tema El derecho humano a la protesta social de las comunidades y sus organizaciones. Sobre esto conversamos con el licenciado Carlos Manuel Lee, abogado, defensor de derechos humanos, y con Olga de Ovaldía de Transparencia Internacional Panamá. Antes de entrar en el tema y en reconocimiento al pueblo panameño movilizado por estos días en todo el territorio nacional, escucharemos la canción 9 de enero, escrita por Rubén Blades e interpretada por Bush y su nuevo sonido. De enero, yo nunca olvido a un pueblo entero que con valor se enfrentó a la metralla del buen vecino que en un momento promesas olvidó. Orgulloso sobre todo voy flameando mi bandera de blanco, azul y con rojo, sangre de Acanio Arosemena. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, por eso elevo mi canto en homenaje sincero a los bravos que cayeron, a los mártires de enero.
cayó primero. Nuestra bandera rompieron. Y cuánta sangre recogieron. Olvidarlo yo no puedo. Y en mi memoria te llevo. Como avaliaron al pueblo. Y que cuántos gritos que se oyeron. Por mi patria la vida primero. Yo no puedo. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Esta canción fue publicada después del año 1964 y se escribió a raíz de una violación de acuerdos entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos respecto a los símbolos patrios. A partir de este momento, estudiantes y el pueblo panameño salió a manifestarse para exigir que se cumplieran esos acuerdos y la hemos traído el día de hoy por esa coincidencia de esa gran movilización social que desarrolla el pueblo panameño y a esa perseverancia que ha demostrado por que se escuche su voz. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las organizaciones comunitarias en los espacios de participación ciudadana. Hoy vamos a conversar sobre el derecho humano a la protesta social de las comunidades y sus organizaciones y de todas las personas. Para ello nos encontramos con Carlos Manuel Lee, abogado, defensor de derechos humanos, y con Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional Panamá. Además de darles la bienvenida, le preguntamos al licenciado Carlos Lee cómo valora la movilización que en este momento desarrolla el pueblo panameño en el contexto del derecho humano a la protesta en comparación con otros momentos de movilización en Panamá. Bien, antes de contestarte, déjame comentar a propósito de la canción, la actuación de un policía en el día de ayer que en su trabajo de controlar, supuestamente así se llaman, controlar el orden público, después de desalojar a un grupo de personas, se encontró con una bandera que estaba en un asta y la trató como un trapo, realmente. Y eso refleja dos cosas, a mi juicio, ¿no? Que la policía no está preparada, no tiene educación cívica, porque cuando uno tiene educación cívica, sabe lo que representa la bandera para Panamá, porque realmente yo creo que en otros países no se le da el realce a la bandera como en Panamá. En otros países tú ves que la bandera la usan para hacer comercial, pero aquí históricamente nos han inculcado
el amor a la bandera, hay un juramento a la bandera, y realmente esto deja mucho que decir de la capacidad y la formación que le dan a la policía. Si así trata la bandera, con ese desprecio, ¿qué parámetros tiene para tratar a los seres humanos, ¿no? Eso como preámbulo. Y con relación a tu pregunta, yo creo que es importante valorar y digamos caracterizar este movimiento que se está dando en Panamá en este momento. Yo creo que es en primer lugar yo diría que es una expresión de la manifestación ciudadana que no se había visto antes, por varias razones. Hay un pretexto, en el buen sentido uso la expresión pretexto, hay un motivo que sirve de justificación para que la gente se manifieste en las calles o en los medios, en las redes sociales. Sin embargo, no son todos los que se manifiestan, no están comprometidos con la ecología ni están en contra o a favor de las minas. Hay una manifestación que está marcada por un descontento y una reprobación de la conducción del país. Hay un rechazo a quienes están dirigiendo la cosa pública y la gente encontró este momento para expresarlo, para decirlo, para significar ese descontento, ¿no? Hay, por supuesto, que el grupo ecologista en Panamá marcó un poco la pauta de la protesta, sin embargo, ellos no tienen el control de las manifestaciones. Yo trataba de compararlo ayer con el tema de la cruzada civilista. Y la cruzada civilista, y ¿cuál es la diferencia que veo con este movimiento? La cruzada civilista en algún momento fue la cara visible de una explosión social en contra del régimen militar. Aun cuando habían manifestaciones espontáneas que nunca llegaron al centro de la cruzada civilista, que se organizaban en el barrio, en sus comunidades. Sin embargo, la expresión pública era la cruzada civilista. Ahora no hay una expresión pública unificada. Hay quizás sí dos grupos bien caracterizados o identificados, que es el grupo sindicalista o el grupo que dirige Frenadeso Suntrax, y el otro grupo que se plantea como un llamado, sí, hacen el llamado, el grupo que se denomina Sal de la Red, y ellos además crean las condiciones para poder hacer la concentración. Ellos alquilan el equipo de sonido, definen el lugar. Sin embargo, ellos no tienen la conducción de esa manifestación y además lo han reconocido y lo dicen. Ellos les he oído decir, esto no es nuestro, eso es de ustedes, y aquí se hace lo que ustedes decidan hacer. Eso es peligroso. Yo creo que ahí hace falta tener un poco visión de defensa, de una comisión de defensa que analice una situación como esta, porque eso es lo que ha propiciado el que la contrainteligencia infiltre acciones de violencia que manchan esta manifestación cívica de los grupos y de la ciudadanía que ha salido a manifestar su inconformidad con el sistema, ¿no? Así que yo definitivamente creo que es algo que nadie puede decir que en la historia reciente de los que estamos todavía vivos podamos decir esto se parece a esta otra, ¿no? Yo creo que es y marca además el tema de una conducción de jóvenes, de la juventud, ¿no? Que es otro elemento irrepetible. O sea, ciertamente que en los primeros años del siglo pasado
en los años 40 y 50 había una fuerte organización juvenil a través de la Federación de Estudiantes de Panamá, que salían a las calles, que provocaban cambios, pero eso casi lo habíamos olvidado, ¿no? Sí, sí, allí, por eso es que lo hemos comparado con el 9 de enero, porque según todos los diálogos, los espacios en los que participamos, la magnitud y la coincidencia en defender una causa del país, ¿verdad?, de todo el país, pues se asemeja a lo que en ese momento se vivió con el liderazgo de la juventud, pero también de la clase trabajadora, la clase obrera, como usted ha mencionado, que no solo es dirigida por el SUNTRA. Creo que eso es importante ampliarlo. O sea, hay una organización que se llama Pueblo Unido por la Vida, que hay 9 confederaciones sindicales, que CONUSI es una de esas 9. Claro, ellos tienen una imagen fuerte, pero ahí hay otras organizaciones sindicales y gremiales, los docentes también, ¿verdad?, que tienen una gran capacidad de trabajar unidos, ¿no?, de ponerse de acuerdo y de avanzar en decisiones juntos y juntas. Es importante hablar de esto porque de verdad que estamos viviendo un momento histórico que lo podemos reconocer todas las personas que siempre han estado movilizándose y participando en el diálogo social. Lo que usted menciona del policía, ¿verdad?, denota una falta de identidad, una crisis de identidad que pues podrían estar viendo algunos miembros de la policía al patear su propia bandera solo por ver en ella representada la lucha que en este momento desarrolla el pueblo panameño. También muy interesante que usted habló del movimiento ecologista, ¿verdad?, el movimiento ecologista que busca ir a la raíz de lo que genera las causas de la devastación ambiental y no meramente ir a los síntomas, ¿verdad?, como solo ver el tema del reciclaje y otro tipo de cosas que son parte de esta lucha, pero el movimiento ecologista va a la raíz, en este caso por eso solicita pues el desmonte de esta minera. En ese sentido, y también en aras a conocer más profundamente este derecho a la protesta que está ejerciendo el pueblo panameño, queremos pues introducir a Olga de Ovaldía, que pues pertenece a organizaciones nacionales, pero también a una organización internacional muy importante que tiene también vasta experiencia en todos estos movimientos en que los pueblos de los diferentes países, mediante la protesta, exigen el respeto de sus derechos humanos. Quisiéramos pedirle en primera instancia, además de saludarnos, que si nos pudiera ayudar a definir qué es el derecho a la protesta. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá y también escuchar un poco de la historia patria por boca de Carlos. Y añadir que todo tiene su contexto, su lugar y su país, pero efectivamente ya tenemos algunas definiciones como seres humanos, la humanidad. Nosotros nos movimos a otro lugar a partir de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, uno de los avances más grandes en la historia de la humanidad para la convivencia de los seres humanos y considerar que somos todos iguales al momento de nacer, que eso pues no era una verdad universal dada de la forma en que vivíamos en el planeta, vamos a decir. Y a partir de allí hay una serie de instrumentos internacionales de los cuales Panamá es parte. Entonces, si quisiéramos partir como de una base para definir qué es el derecho a la protesta, pues comencemos por allí, porque el derecho a la protesta es la combinación de otros derechos, y como sabemos, en los derechos humanos no hay jerarquías, hay una interdependencia, comenzando por supuesto por el derecho a la vida y a la integridad, pero entonces vienen todos los demás derechos civiles y políticos, y a partir de la Carta Universal de los Derechos Humanos, de la cual Panamá fue no solamente signataria, sino redactor por vía de Ricardo J. Alfaro. Uno de los pactos más importantes es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que Panamá, que es del 66, si no me equivoco, y Panamá lo ratifica y es parte, y forma parte entonces de nuestro cuerpo legal, creo que desde 1977, si alguien
tiene la fecha mejor que yo, que me corrige y me haga el bien chequeado, pero me parece que ese es el año. Es de esas décadas. Ese es el año donde, bueno, es el año que ratificamos. Ajá. Y tiene una razón de ser, tiene un contexto histórico ineludible y tiene que ver con durante la dictadura, todos los movimientos hacia la democracia y hacia las libertades que la Junta, que el cuerpo militar que nos gobernaba y el tirano que nos gobernaba tuvo que hacer como concesiones a raíz del Tratado Torrijos-Carter. Porque ahí comienza una apertura democrática en un país que hasta ese momento estaba bajo una dictadura militar donde el ciudadano no gozaba de ninguno de estas libertades que te voy a citar ahora. Ni siquiera la vida, porque tenemos los 114 desaparecidos, de los cuales nunca se ha rendido cuentas y no ha habido realmente un acercamiento de la justicia. Tenemos el informe que se gestó aquí mismo en la iglesia. Pero es decir, si el primer derecho humano, de acuerdo a los derechos humanos, es la vida y la integridad, luego vienen los que se consideran civiles y políticos, y ahí está la libertad de asociación, la libertad de reunión, por supuesto de reunión pacífica, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de asociación y el derecho a la participación pública. Entonces, cuando uno conjuga todos esos derechos como quien hiciera una colcha de retazos, ahí tienes el derecho a la protesta, que es la acción de todos estos derechos y libertades fundamentales que tenemos, expresados en un momento dado, porque hoy día la protesta además tiene muchas formas. Lo que pasa es que hemos regresado a la protesta física, real, voceada, que es quizás, y la concentración de personas, que es quizás ese momento que tú estás señalando, comparándolo con un momento de nuestra gesta histórica. Allí tenemos que entonces brincar a la Constitución, y ahí tenemos... Quisiera hacer una pregunta que la gente se hace. ¿Quiénes, además de esto que nos ha dicho, el derecho a la reunión, a la asociación, a la participación pública, a la opinión, ¿verdad?, exigir el cumplimiento de derechos que tenemos insatisfechos, ¿quiénes tienen ese derecho? Todos. A la protesta? Todos. Todas las personas, independientemente de su... Por tu pregunta entiendo que no contesté bien y contesté muy largo, pero sí, entonces déjame llegar a la Constitución. Porque esto es decir, todas estas leyes son leyes de la República. Este tratado al que te estoy haciendo referencia, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, es parte de nuestras leyes. Sí. Y decirte que en ese pacto también hay una normativa a las policías y los cuerpos de seguridad de los países. Ahí en ese pacto dice que los países tienen que hacer que sus fuerzas policiales respeten la vida, respeten el derecho a la protesta, respeten el derecho a la reunión, a la expresión, a la opinión, etcétera, etcétera. En la Constitución tenemos el artículo 37 y 38, que habla precisamente de la libertad de reunión y de la libertad de protesta pacífica. Tenemos el 27, Carlos, que habla del libre tránsito. Y allí está concentrado. ¿Y quiénes tienen derecho a hacerlo? Todos los ciudadanos de la República, todos. Y no quiero decir ciudadanos, todos los habitantes de la República de Panamá gozan de estas libertades fundamentales dentro del marco que la ley establece. Hay dudas en cuanto a la participación, por ejemplo, las personas extranjeras que ya tienen una residencia permanente acá en Panamá. O sea, ¿qué podemos decir sobre el derecho a la protesta de personas que pues han venido a vivir a Panamá, tienen su estatus migratorio pues regular, ¿verdad? Que trabajan, que viven acá, que son residentes permanentes. Déjame decirte mi opinión jurídica. La mía, sácale la raíz cuadrada, no estoy hablando a nombre de mi fundación, de la fundación, que no es mi fundación, de la Fundación Libertad Ciudadana. Te puedo decir mi opinión jurídica. La ley establece los marcos de la protesta pacífica cívica. Y, por ejemplo, ahí establece también que efectivamente todos pueden hacer ejercicio de esa libertad. Hay una normativa en migración que se me olvida el número, la vi anoche casualmente, no sabía que ibas a hacer esa pregunta, pero anoche me llamó la atención algunas cosas que vi, que habla de acciones fuera de la ley, claro, que van desde el vandalismo al robo, al hurto. Eso está prohibido a todo el mundo. Exacto. La diferencia es que cuando lo hace un nacional, una persona con residencia permanente o con ciudadanía, tiene que enfrentar la ley localmente. Cuando lo hace un extranjero que no tiene esa garantía de la legalidad, entonces puede enfrentar que sea deportado del país, pero esa es la consecuencia del acto que es igualmente ilegal para todos los que habitan. Visto de otra forma la moneda,
es igualmente legal para todos los que habitan en la República hacer uso y goce de todas esas libertades fundamentales. Son fundamentales porque son universales, no las da el país. Sí. Tú no tienes el derecho a expresarte y a ser libre y a circular porque el país te lo da, es porque naciste persona y tienes esas libertades. Sí, entonces las personas que residen acá legalmente pues tienen derecho a protestar, que es un derecho humano, es un derecho de las personas que están en el territorio nacional. Lo que, digamos, la restricción cabría es si comete una falta o un delito, ¿verdad? Que es lo mismo para el nacional. Exacto. El nacional entonces, tiene la misma limitación. Ajá. Sí, ahí sí quizás mencionar una limitante que sí tienen los extranjeros, es que cuando Panamá está en conflicto con el país del cual él es origen, él no puede tomar armas o sea, no se puede manifestar en contra de la posición de Panamá que le ha dado la acogida. Uh-huh. Eso es entendible. Es entendible las dos cosas, o sea, un salvadoreño y Panamá entra en conflicto con Salvador, desde luego que va a sentir el apego y el arraigo que tiene con El Salvador, pero al estar ubicado en Panamá con residencia y como país de acogida, el país a él le prohíbe ese tipo de manifestación. Y la otra cosa es que yo creo que quizás puede sonar en el oído de la gente cuando hablamos del derecho a la protesta. Lo que dice la ley es el derecho a manifestarse públicamente. Una de las formas de manifestación es una protesta, es una forma de manifestación, pero siendo más amplio en el concepto del derecho a la manifestación pública, tiene que ver con el tema de que las personas extranjeras pueden manifestarse cuando lo que le falta es agua, le falta la salud, le falta la educación. En el tema político es donde hay un poco la restricción, ¿no? Quizás político electoral, quisiéramos decir. No, porque ellos pueden votar según el grado de compromiso, de estatus que tengan, o bien para la parte regional, o bien solo para presidente, dependiendo de cuál es el estatus que tengan. Bueno, quisiera otra pregunta en ese sentido. ¿Qué pasa con las adolescentes? Porque Olga mencionó algunas normas de la Constitución. Sí, esa era otra pregunta. Y yo iba a nombrar dos normas que son sustanciales en el tema de los derechos humanos y de los convenios internacionales, que es el artículo 4 de la Constitución, que establece que Panamá se acoge a todos los principios internacionales que tienen que ver con el tema de derechos humanos, y el artículo 17, cuando habla de las garantías individuales individuales, el artículo 17 termina diciendo que estas garantías mencionadas en la Constitución se deben entender como mínimos, abriendo la puerta de que el compromiso que Panamá adquiere frente a los convenios internacionales o a los tratados internacionales. Es decir, que aunque el Estado panameño no se puede esconder detrás de que en Panamá no hay una ley específica que regula tal cosa. La participación pero si ciudadana. está en un convenio internacional, es ley de la República. Y está en nuestra Constitución. Y el artículo 38, al que yo hacía referencia, dice: los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local. Y luego viene la advertencia de que la policía va a tomar medidas para el orden público cuando haya abusos o se rompa la ley en el ejercicio de ese derecho, pero reconoce que es el ejercicio de un derecho. Lo que pasa es que tiene límites que tiene toda la acción ciudadana, toda la acción de los que habitamos dentro del contrato social es no afectar a terceros, ¿no? Quisiera hacerles una consulta en cuanto a los adolescentes. No sé quién quisiera contestarla. Al derecho humano que tienen las adolescencias, digamos personas de 17, 16, 15, 14 años, que pues ya tienen un juicio y tienen una opinión de expresarse, de manifestarse. Ahí hay que ver la limitación que tienen de que no son sujetos de compromiso, o sea, no tienen la capacidad para comprometerse, porque la ley establece que es a partir de los 18 años cuando los ciudadanos
adquieren la capacidad de jurídica, de tener su propia representación. Antes de los 18 años son dependientes del padre o del Estado, si es que tiene la custodia, o de quien tenga la custodia, la guardia y crianza del menor, ¿no? Esto no quiere decir que ellos no tienen derecho a manifestarse, porque no hay limitación de edad. Cuando se estudian los principios de los derechos humanos, son universales, y son universales porque se aplican a todo ser humano, sin distingo de raza, sexo, edad. Entonces sí tienen derecho a manifestarse, pero bajo los parámetros de que son personas que jurídicamente no tienen capacidad de compromiso, por lo tanto tienen que hacerlo. Compromiso legal, ¿no? Legal, claro. Tienen que hacerlo en el amparo de la escuela, o de los padres de familia, o de sus organizaciones también, porque hemos visto algunas enunciaciones de instituciones públicas de Panamá haciendo un mensaje intimidatorio diciendo que menores de edad no podrían participar en una protesta. Sin embargo, quisiéramos, pues, en esencia, la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, que establece allí en ese tema. Y si no, recordemos no solo el 9 de enero en Panamá, cómo cambió la historia, personas que no tenían los 18 años, pero también en toda América Latina. El movimiento 21 años. Incluso mire, eso es algo que desconocía, pero en países de América Latina y en el mundo ha sido el movimiento estudiantil un gran protagonista en ejercer esos cambios en la historia de los países. En la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la Convención de los Derechos del Niño, del cual Panamá es signataria desde 1992, si no me equivoco, nuevamente lo de las fechas que alguien me chequee, o sea que ratificamos el tratado o el convenio. El convenio dice que tienen derecho a participar y expresar su opinión sobre cuestiones que les afectan, y bajo el principio de corresponsabilidad en la protección de la niñez, tanto el Estado como la familia, los padres, los guardianes y la sociedad tienen el rol de asegurar la protección de esos niños, niñas y adolescentes y de fomentar el ejercicio progresivo de esos derechos en el marco de la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos y la convivencia armónica. Yo sé que eso suena muy etéreo, pero lo que en realidad dice es que el Estado está obligado a salvaguardar y a promover el derecho de estos habitantes, pequeñitos pero habitantes, en sus derechos. ¿Y qué derecho más grande? Y esta es la opinión mía personal. ¿Qué derecho más grande a proteger en la infancia del país que el medio ambiente? Que ya es uno de los derechos humanos de última generación. Entonces, si nos vamos a ese marco jurídico, digamos que argumentáramos por allá, el gran marco de lo que citó Carlos en el artículo 4 de la Constitución están cubiertos. La realidad es que sí hay unas normativas que limitan la circulación de los menores a ciertas horas del día, el que los menores estén en ciertos espacios, como por ejemplo lugares donde se expende alcohol y otras sustancias. Entonces sí hay unas limitaciones ya en la ley, antes de la protesta, a la circulación de los menores. Pero cuando hablamos nuevamente del derecho de los fundamentales, libertad de expresión, reunión, asociación, opinión, aquí es sumamente importante entender que esa convención los protege y que hay ese principio de corresponsabilidad. Nuevamente, creo que deberíamos retomar el hilo que jalaste de esa colcha que estamos deshilando con respecto a el tipo de comunicaciones amenazantes que se están dando y las conductas amenazantes, autoritarias, que coartan la libertad de parte de los estamentos de seguridad. Estos últimos 9 días, hoy leí en la cuenta de Twitter de Proteger y Servir, que por cierto es una cuenta donde hay un enfoque definido a hacer parecer que todo lo de la protesta es vandalismo. Lo único que hay en esta cuenta son momentos de vandalismo, y ellos aquí tienen una cifra que dan. Aquí está, hablaban de 769 personas detenidas en los últimos 9 días. Eso es una cifra muy grande. Entonces ellos la dividen en faltas
que tienen que ver con conducta desordenada, embriaguez, vandalismo, pero hablan detrás. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de eso? Bueno, es que habría que determinarla, porque ellos hablan aquí, lo dividen en 3 tipos de faltas y una de ellas es administrativas. Pero hay que entender que el derecho a la protesta no es una falta administrativa. Así es. No es una falta. Si no hay una prueba de que la persona estaba vinculada a un hecho delictivo. Exacto, vinculada a una acción delictiva, ellos no tienen derecho ni a detenerla ni a retenerla. Así es. Entonces, allí creo que lo que decía Carlos y lo que dijo Carlos sobre el tema de la bandera, lo que tendríamos que ir a revisar, y lo estuve revisando, el reglamento de la policía, cómo en nuestro país un cuerpo que debería obedecer a criterios civiles pareciera que está obedeciendo a criterios militares y no criterios civiles. Y creo que eso es muy peligroso y hay que mirarlo. Sí, ese era un tema al cual queríamos, era el siguiente, ¿no? Pero antes de continuar allí, resaltar, y me adelanto. Es que recordemos que pues la gente está pues ahí tomando insumos, ¿verdad?, sobre sus derechos. Recordar que hace años en las escuelas secundarias públicas, sobre todo, pues se restringió, se censuró las organizaciones políticas de la juventud y eso ha tenido sus efectos, ¿verdad? Sobre todo en el derecho a la libertad de pensamiento y de acceso a la información que preceden a la libertad de expresión. Y eso es importante saber que pues es parte de la identidad de la juventud y de la ciudadanía hoy en día, pues que nos restringieron ese derecho como juventud. Te hago una precisión. No es nada más que restringieron la actividad política, vamos a decir que hubiese las asociaciones federadas, eso te iba a decir, a eso me refiero. Ni siquiera las federadas, el gobierno estudiantil, el mero gobierno estudiantil en las escuelas. Claro. Esa es una práctica necesaria de aprender a organizarse en el mini contrato social de la escuela, y a dialogar, porque el diálogo, que es la herramienta que transforma la realidad, porque nos hace escucharnos, conocernos y ponernos de acuerdo, esa capacidad de escucha, de diálogo, de acceso a la información que se desarrollaba en las escuelas para esa participación se afectó. Si quiere, pues agregar algo puntual en eso, pero quisiera, licenciado, que nos dijera su interpretación, cuál es el papel que debería jugar frente al que están jugando los cuerpos de seguridad del gobierno en este momento en Panamá, frente al derecho humano a la protesta que tiene el pueblo panameño. De lo anterior, yo creo que hace falta que alguien se anime y ponga una demanda contra la resolución que prohíbe la organización en los centros escolares, porque eso atenta contra los derechos del niño, niña y adolescente que están consagrados y son ley de la República. Con respecto al rol, yo debo partir de que lo que estipula el artículo 38 que citó Olga de la Constitución con respecto al derecho a manifestarse públicamente sin autorización, o sea, no tengo que pedir autorización. Sin embargo, dice que se debe avisar 24 horas previas para que las autoridades administrativas tomen las medidas pertinentes para 2 cosas. Lo que pasa es que se quedó corto, pero las medidas pertinentes tienen 2 propósitos. Una, garantizarle a los manifestantes ejercer libremente el derecho consagrado de manifestación pública. Y el otro, la otra dimensión que tiene la razón de ser de las 24 horas de anticipación, avisar a las autoridades, tiene que ver con la afectación a terceros. O sea, si yo estoy anunciando que yo voy a hacer una caminata o manifestarme desde la Iglesia del Carmen hasta la Plaza 5 de Mayo, la autoridad administrativa debe tener la precaución de que el transporte, buscar garantizarle unas vías alternas para que no vayan en lugar y no se afecten, porque ellos no son parte de la manifestación y deben tener una alternativa organizada por la autoridad administrativa. O sea, esos avisos de 24 horas, primero, no hay que interpretarlo como un permiso que se está pidiendo, y segundo,
no se debe, la presencia de la autoridad administrativa, la policía, no tiene ninguna finalidad ni no debe entenderse como para reprimir a quienes están manifestándose, porque ese no es el rol. El rol es garantizarle el derecho, el ejercicio del derecho a la libre manifestación pública. Lo que sucede es que se incorporan otros elementos que no tienen nada que ver con esta acción, que son otras fuerzas dentro de la Policía Nacional. Cuando tú le pones al cuerpo de control de multitudes, que su propósito sí es reprimir, porque la forma de controlar las multitudes es reprimiendo. Y ese es un concepto que hay que revisar de esta unidad. Y es reprimiendo porque aun cuando no tiren una bomba lacrimógena y no tiren esta gas pimienta, aunque no lo tiren, su actitud física presente en una manifestación pasiva es agresiva. O sea, son personas que están todas cubiertas, como si estuvieran preparándose para la guerra y la confrontación. Aun cuando la gente vaya rezando el rosario, tú tienes a una gente que está preparada para combatir, para atacar y atacar. Los vehículos que usan, todo es un mensaje agresivo contra una manifestación pacífica. Entonces, lo que deberían ir son policías civiles, o sea, con mentalidad civil, que lo que están haciendo es acompañando a ciudadanos que están manifestándose públicamente y garantizarle que nadie les perturbe su decisión de manifestarse públicamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista del mensaje, el discurso latente que ha mantenido el gobierno, incluso cuando el presidente dice vamos a judicializar, ¿verdad? Y vemos esa actuación de la policía. ¿Y cuál es el mensaje que está llevando este cuerpo de seguridad del Estado? No como independiente, sino como que recibe órdenes de un gobierno que ha demostrado una actitud de poca escucha a ese mensaje de la población. Bueno, yo diría que es una actitud que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos. Todos los gobiernos, porque las manifestaciones son en contra de la gestión pública, de cómo se está gestionando la cosa pública. Por lo tanto, es un ataque a los que están ejerciendo el poder político del país en todos los periodos, no solo este. Y por lo tanto, su forma equivocada, porque no lo que tú planteas refleja que no hay en nuestra dirigencia política, no hay una actitud de diálogo, de concertación. Entonces yo, a uno que se está manifestando, en vez de invitarlo a la mesa para que nos sentemos y atender su reclamación, lo que me siento es un ofendido y entonces reacciono a la defensiva, ¿no? Pero es que es un problema de la clase política, que yo creo que no ha entendido realmente cómo se administra un país en donde no todos los que están en el país votaron para respaldarle y darle legitimidad, que hay gente de oposición ideológica y política, y que yo, asumiendo el rol de conducción de la gestión pública, que soy presidente o gobierno para todos los ciudadanos, entonces debo cambiar el discurso y debo cambiar la actitud. Sí. Y que no solo es un tema del voto. O sea, los derechos del pueblo panameño tiene derecho incluso a no votar y a manifestarse, ¿no? Y no dejar de mencionar el joven que perdió su ojo. O sea, y era un joven que estaba documentando. O sea, eso fue parte de estas actuaciones que estamos hablando, que ha desarrollado la policía y otras personas que han sido heridas, ¿verdad? Olga, además del comentario que va a hacer, y ya nos queda poco tiempo, nos gustaría conocer rápidamente, si pudiera decir, otras formas de protesta, porque sabemos que hay personas que no pueden, no tienen la posibilidad de estar en marchas, en actividades en la calle, pero existen otras formas de protesta que otros pueblos han hecho, que nos gustaría que usted también pudiera aportar acá en este gran tema del derecho humano a la protesta. Estoy como un paso atrás en la conversación y es el tema el uso de la fuerza y cómo la usan, por un lado, y por el otro lado, el deber de rendir cuentas por parte de los gobernantes. Hay que hacer un resumen. No,
En cuanto al uso de la fuerza, el manual de la policía establece una escalada en el uso de la fuerza y que además es un manual duro de leer, sinceramente. Sí, es un tema que ahorita no pudiéramos abordar. Pero además del caso del joven Aubrey que pierde el ojo, no podemos, y fue además lo que podemos ver en los videos que alguien toma por casualidad. Tiene que haber, eso debe ser la punta del iceberg. Y no fue que él perdió el ojo, lo agredieron y eso hizo, o sea, le hicieron perder el ojo. Por supuesto, eso es importante. Eso está clarísimo. Pero está el video del oficial que le pega un disparo en el pie a una persona que claramente no está en total uso de sus facultades. Y existe, que no estaba armada. No, y existe en el manual una serie de escaladas de conducta y el disparar el arma es lo último. Ahí también hay que tomar en cuenta que hay una diferencia y una responsabilidad totalmente distinto en el oficial que está armado con los apertrechos de guerra, arma en mano, y la población que del otro lado está cantando y lleva pancartas y lleva banderas. No es igual. No es igual. Y además el manual habla claramente de las personas que están cometiendo un delito. Nuevamente, el derecho a la protesta no es un delito. Concentrarse en un lugar hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana no es un delito. La mitad de lo que hemos visto es ellos tratando de disolver la manifestación y que la gente se vaya, como para ocultar con una mano el hartazgo ciudadano, la explosión que tenemos en mano. Ok, otras formas de protesta. Vivimos en una nueva era. Obviamente, mira el nombre del grupo que logra esta movilización, Sal de las Redes. ¿Qué significa eso? No te quedes nada más en lo que es más fácil. Pero existen otras formas que quizás son un poquito todavía más antiguas, como escribir cartas a los diputados, como hacer organizaciones de barrio u organizaciones de tu comunidad, del lugar donde tú tienes el efecto, así sea las señoras que cosen juntas, inclusive al nivel, bueno, tú mencionaste las organizaciones de trabajadores, pero existen otras maneras que van de poder manifestar esa protesta que para la persona que no puede salir a la calle con la bandera, pero siempre va a involucrar una comunicación y que esa comunicación llega a quien detenta el poder político. ¿Qué nos pasa? Que nuestros políticos se han creado para sí mismos una casta de privilegios y en esa casta no quieren rendir cuentas y no toleran la crítica. Y poder que no rinde cuentas, poder que se abusa, y es lo que hemos visto estos 4 años. Eso, en ese sentido va mi pregunta de cierre, porque ya nos quedan pocos minutos. Quisiera preguntarles qué pasa, y de manera corta para que luego vayamos a la conclusión, qué pasa cuando el pueblo no es escuchado, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos una dignidad, y cuando no somos tomadas en cuenta, cuando no somos escuchados, ¿verdad? Esa dignidad se hiere. ¿Qué pasa cuando un pueblo no es escuchado? Bueno, yo diría en pocas palabras que cuando los que gestionan la cosa pública no escuchan a la población, están abordándola o empujándola a un estado fallido, a un estado que no está gobernando para un pueblo. ¿Qué puede pasar, Olga, así en pocas palabras, cuando los pueblos no son escuchados, también en su experiencia y esa visión internacional? Bueno, nosotros estamos viendo dos fenómenos en el mundo y en la región. Uno es, y yo estoy muy contenta, hago el paréntesis, esto sí lo publicó la Fundación Libertad Ciudadana la semana pasada en nuestro comunicado, debe ser una alegría para el país entender que hubo grupos que lograron tener el liderazgo de sacar a todo el mundo a la calle. ¿Por qué? Porque están defendiendo la democracia, esencialmente. Y como dijo Carlos al inicio, no es solamente la cuestión minera lo que ha generado este hartazgo y lo que la gente reclama allá afuera. Reclama todo lo que ha pasado de escándalos de corrupción, de mal uso de los fondos públicos, de no creación de puestos de trabajo dignos, una serie de problemas que estamos teniendo. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo no se siente escuchado? Pueden pasar dos cosas. Una, se genera una suerte de apatía, una suerte de nada de lo que yo haga va a cambiar la realidad,
y en lugar de que eso mueva, que esa indignación mueva al movimiento, genera una especie de desafectación a la democracia, que lo estamos viendo no solamente en el mundo globalmente, pero en América Latina puntualmente. Tenemos múltiples mediciones, encuestas internacionales y locales que nos dicen que de alguna manera para allá va una gran parte del sector panameño que vota, pero no podemos olvidar que para el mayo 2024, 40% del padrón electoral son personas menores de 40 años. Entre 18 y 30 son 29.3% del padrón, y ya cuando sumas 30 a 40 son 40% del padrón. Entonces, hay lugares donde, como estamos viviendo ahora mismo en Panamá, que no escuchar a la población puede generar esa explosión. También tenemos que recordar que de verdad Panamá sí es bien sui generis en una cosa, que nosotros somos un pueblo que no hemos tenido enfrentamientos violentos como se ha visto en Centroamérica, Colombia, o sea, nuestra izquierda y nuestra derecha, Suramérica. Europa. Eso tiene que ver, hay toda una serie de explicaciones. Una de las que yo he encontrado más lógicas es el hecho de que nuestra economía no es agraria, sino comercial. Eso genera una forma de ver la vida flexible, que va cambiando con los tiempos. Eso implica también que no tenemos un arraigo a ideas fijas, que el pueblo panameño se mueve y cambia. Así que pueden ser los dos caminos, y yo creo que es una fortuna para el país que tengamos este momento, porque puede generar un cambio. Realmente lo que hemos visto por parte de nuestros gobernantes en estos 4 años del 2019, no es la única administración que sufre los mismos problemas, pero en esto ha sido, objetivamente hablando, esta es la administración donde más hemos tenido retrocesos formales en la institucionalidad democrática y la transparencia. Sí. Y la rendición de cuentas con la ley de la Contraloría. Sí. Es importante que se dice que grupos han sacado gente a la calle. Ahí no podemos obviar que hay organizaciones y sectores que han estado en la calle desde hace mucho tiempo o siempre han estado en la calle, como las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, el movimiento estudiantil, los ambientalistas han estado en la calle siempre exigiendo un mejor salario, mejor calidad de vida, ¿verdad? Sobre todo para la clase trabajadora que viene viendo derechos insatisfechos hace mucho tiempo. Creemos que ese derecho que tienen todas las personas y más un pueblo de ser escuchado es importante, porque vemos a unos líderes, a unas autoridades, incluso a voceros de gremios empresariales, de partidos políticos, que pareciera que mantienen su mirada única y no realmente están escuchando lo que la población está diciendo y viendo el problema que tenemos como sociedad. Y ahora que usted menciona el tema de que los votantes son menores de personas de 40 años, aunado a lo que hemos dicho de que se han debilitado la participación estudiantil y juvenil, a veces no, las redes sociales no son a veces un espacio en el que realmente nos podemos percibir unos a otros, sino que hay una visión a veces no real, donde los consensos no son reales, sino que son consensos que se construyen. Hay mucho discurso de odio y por esa debilidad que tenemos de escucharnos, de acceder a información de calidad, ¿verdad? Entonces ese diálogo, ese discurso social se ha visto empobrecido. Entonces hay que escuchar a una población que está hablando, que está mostrando su cara, que está diciendo lo que quisiera, y que si el pueblo no es escuchado, pues no sabemos, como usted dice, en Panamá no hemos vivido eso, lo que puede suceder. Así que el derecho a la protesta es un derecho humano, es un derecho digno de las personas, y que pues el pueblo lo está ejerciendo, y todas las partes de este país, los sectores que representan intereses y poderes en este país, es importante que nos pongamos a un nivel horizontal y se pueda dialogar con todo el pueblo panameño. A manera de conclusión, 1 minuto cada uno, ¿cuál es su mensaje para las comunidades, para las organizaciones en relación a su derecho a la protesta en el contexto actual? Licenciado. Bien, yo diría que las comunidades deben organizarse, que la organización tiene un efecto multiplicador, ¿no? Es muy distinto si yo me voy a manifestar
para resolver un problema que tiene todo el mundo, pero que yo lo tengo también, y me voy a la oficina X para poner mi queja, que si yo organizo a toda la comunidad que tiene el mismo problema y nos manifestamos en colectivo, ¿no? Yo creo que la organización siempre debe ser prioritaria en una situación como esta, y mi llamado sería ese, ¿no? Que no seamos francos tiradores, sino que tratemos de hacer el ejercicio colectivamente. Olga. Seguir ejerciéndolo. Las libertades que nos da la Constitución, que no nos da la Constitución, las libertades con las que nacemos como seres humanos, que reconoce la Constitución. Hay que ejercerlas en toda su gama. La libertad de opinión, la libertad de expresión. Hemos visto, que no lo mencionamos acá, ayer en redes salieron múltiples influenciadores, entre comillas, que eso sería para todo otro programa, lo que decías de la desinformación o de la información de mala calidad. Yo no creo ni siquiera que podemos hablar de consensos cuando se habla de los likes en redes, ¿ah? Pero estamos viendo que el propio partido pareciera estar haciendo una censura y un reprimir a los propios influenciadores que están o bajo salarios o bajo influencia del partido para que no hablen mal del partido. Entonces, ¿qué? Todas las libertades hay que ejercerlas, las de opinión, la de expresión, la de reunión, la de asociación, la de salir a expresar tu voz, escribe tu pancarta, haz lo que tengas que hacer, manifiesta tu voz. Si no manifiestas tu voz y no ejerces tu ciudadanía, entonces sí, de verdad, te crees que tu voto era... Dejar que los políticos crean que tu voto es un cheque en blanco. Sí, no, que solo somos un voto, y no es así. Bueno, esperamos que este espacio haya servido para aportar más información sobre el derecho humano a la protesta que tienen todas las personas que están reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá y por la Constitución. Y bueno, seguiremos hablando de otros derechos relacionados a los derechos del pueblo en Panamá. Así que de esta manera concluimos, les agradecemos a Olga Dovaldía, a Carlos Lee, y recordamos que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz, gracias al apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer Kass y de Radio Hogar. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.